Bueno, en realidad yo conocí la política desde niña. Formé parte de la organización infantil del Partido Comunista Mexicano. ¿A qué edad? A los 10 años. A los 10 años era parte de los pioneros, se llamaba Unión Nacional Infantil, y pues eran las ligas infantiles del Partido Comunista Mexicano. Y nos reuníamos todos los sábados en el Parque de la Reforma a estudiar. Entonces, para mí la política y el estudio han estado pegados, nunca han sido una cosa separada, porque nos reuníamos en los sábados a estudiar Historia de México y a estudiar teatro guiñol, y a preparar actividades para los campamentos. Y los campamentos eran los veranos. El primero al que fui fue en Huastepec y el segundo nada menos que en Varadero, Cuba. Y ahí conocí por primera vez a Fidel Castro. Y teníamos un lema que era pioneros por el comunismo, y todos los niños contestábamos, seremos como el Che, imagínate. Entonces ahí conocí a niños de 110 países del mundo, y entonces creo que mi rol se sigue pareciendo mucho al actual, porque la delegación oficial del PRI iba a decir que México era maravilloso, que tenía playas, que tenía ruinas arqueológicas, que nuestra belleza natural era como de Secretaría de Turismo. Y yo era la aguafiestas que decía, sí, pero en esas ruinas y en esas playas hay niños pobres de la calle que no tienen para comer y explotan a sus mamás. Entonces, bueno, en realidad yo empecé realmente muy chica. Primero, como te digo, de pionera del Partido Comunista, pero bueno, digamos que era una cosa familiar, ¿no? Porque mi papá fue el primer candidato a gobernador del Partido Comunista Mexicano en Jalisco en 1976 o 77. ¿Cuándo fue la campaña? A ver, búscale bien, 76, la de Valentín Cama. Luego participé en el Partido Comunista Mexicano, en el Partido Socialista Unificado de México, en el Partido Mexicano Socialista, pero es muy importante aclarar que no es que eres chapulín, sino que nuestro partido fue evolucionando hasta terminar en el PRD. Y yo fui la secretaria de los jóvenes del Comité Estatal del PRD en Jalisco, y luego la secretaria de la mujer del PRD en Jalisco, y al mismo tiempo era la secretaria, fui la primera candidata mujer a la presidencia de la FEU. Yo fui fundadora de la FEU en sus orígenes, y fui representante general del estudiantado y fui consejera general universitaria de la Universidad de Guadalajara. Después, en 1994, tanto el ingeniero Cárdenas como Porfirio Muñoz Ledo me invitan a ser candidata a diputada federal. Y entonces me voy a México en la 56 legislatura y era la diputada más joven de esa legislatura. Ahí fue donde hicimos la ley, la iniciativa de ley de los jóvenes, y era la coordinadora del grupo parlamentario en el área de Relaciones Exteriores, y fui presidenta de la Cámara de Diputados a los 24. Entonces luego fui electa secretaria de los jóvenes del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, cuando López Obrador era el presidente del PRD, y luego fui la coordinadora de campaña de los jóvenes del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a la jefatura de gobierno. De ahí me regresé a Guadalajara y fui candidata a presidenta municipal de Guadalajara por el PT en el 2000. A partir de ese momento renuncié al PRD y a la vida partidista para siempre, porque quiero que sepas que yo no soy militante de Hagamos, yo no estoy afiliada a Hagamos. Y ahí hice una pausa en la política y me dediqué nada menos que al periodismo. Yo fui la conductora de noticias de Radio Universidad de Guadalajara durante varios años en el noticiero matutino, y después tenía un programa de radio que se llamaba Revista de Actualidad Política, que luego fue a la televisión, y también era la defensora del lector de Público Milenio. Estuve varios años en el periodismo hasta que decidí yo soy licenciada en Economía. Tengo especialidad en planeación de la educación superior. Luego hice la maestría en Ciencias Políticas en la UNAM, y luego hice la maestría en Políticas Públicas Comparadas en Flaxo, en la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, y decidí terminar la labor periodística para hacer el doctorado en la Universidad de Oviedo en Cooperación e Intervención Social.
Entonces luego, o sea, hice pausa, renuncié en el 2000 a lo político realmente. Después de que Y fue me dediqué de tiempo completo al periodismo, de tiempo completo. Y luego dejé el periodismo y me dediqué de tiempo completo a lo profesional. Y era directora del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo en la Universidad de Guadalajara. Y luego me fui a la Ciudad de México y ahí fui asesora de la Contraloría en la jefatura de gobierno de Marcelo Ebrard, y luego fui la fundadora y directora de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, que hasta ahora es la única en América Latina para formar servidores públicos con base en el mérito. Y ahí hicimos la primera ley de servicio profesional de carrera. Por eso lo del servicio civil de carrera, pues para mí no es una novedad. Y después, bueno, fui secretaria de Educación del gobierno de la Ciudad de México, en el gobierno de Mancera, y posteriormente me regresé a Guadalajara y fui rectora del Centro Universitario de Los Altos en Tepatitlán, cosa que nunca debí dejar de ser, y entonces aquí me tienes de diputada local. Por segunda legislatura. En la segunda legislatura. En la primera, como sabes, fui parte del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, al cual no me afilié, y ahora pues soy la presidenta del grupo parlamentario de Hagamos y soy la presidenta del Consejo Consultivo de Hagamos. O sea, digamos que mi participación en Hagamos tiene que ver más con el contenido y con lo programático. De hecho, hoy tenemos una encerrona de varias horas para hablar de cuáles deben ser los temas de la agenda de Hagamos. Mira, sinceramente, te voy a decir la verdad. La verdad, dos cosas. No tengo interés en el dinero. Es decir, filosóficamente, o sea, profundamente, a mí no me interesa el dinero ni los negocios. Entonces, por eso no decidí dedicarme a la iniciativa privada. Tengo cero dotes artísticas, es decir, no hay nada en el arte a lo que yo me podría, en la que yo podría ni siquiera intentar ser buena, a pesar de que estudié en la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara y estudié teatro y estudié todas las cosas que a mis papás les parecía pintura. Querían que tuviera una formación integral, pero resulté que tenía cero talento para las artes, como está comprobado. Entonces me parece que si no me iba a dedicar a la vida privada, la academia, es decir, lo universitario, y la política es lo que más se parece a lo que me interesa profundamente, que es hacer cosas que tengan sentido social, o sea, que tengan la posibilidad de ser trascendentes, de mejorar la vida de las personas. Si me preguntas como economista, pues me queda muy claro que es muy difícil conquistar la igualdad, pero sí estoy convencida de que se puede conquistar más justicia, menos sufrimiento. Y no lo vas a creer, no profeso ninguna religión, pero la única a la que me he acercado como filosofía es a la budista, y entonces me parece que del budismo al comunismo hay una cierta concordancia que tiene que ver con que lo que hagas, en principio, pues no haga daño a los demás, que sea satisfactorio para ti y que sea útil para los demás. Entonces, digamos, hago lo que creo que tiene un poco de sentido dentro de mis capacidades. Si me preguntaras qué preferiría ser, pues preferiría ser escritora o preferiría ser artista plástica, o sea, o música, pero como no tengo talento para las artes dentro de y como no me interesa el dinero y los negocios, pues entonces me parece que el servicio público es la forma más adecuada de ayudar a algo que sea útil para mí, significativo para mí, y también para ayudar a los demás, pero sin ninguna grandilocuencia. O sea, yo sí creo que la política es un arte. También soy, como dice Pepe Woldemer, estadólatra. O sea, sí me parece que el Estado es superior. O sea, que lo que se puede hacer, o sea, salvo que seas artista o un gran intelectual, la forma de mejorar la vida de las personas más efectiva es la política y el Estado. Y entonces, pues me parece que es un trabajo privilegiado por el que vale la pena nunca tener la cabeza en otra cosa. Quien crea que puede tener una vida privada pacífica, horarios,
fines de semana, que se dedique a otra cosa, porque la política no tiene tregua, ¿no? A largo plazo, a mí lo único que me interesa es ser una persona que sea congruente. Es decir, que pueda ser que lo que se pueda decir de mí es que, en efecto, nunca me vendí, que no tuve precio, o sea, que no me corrompí, y eso es muy difícil en política. Hola, doctor. Por dos razones. ¿Cómo le va? Por el asunto de... Por el asunto de que la mayoría de los políticos pertenecen a una cofradía, pertenecen a una omertá en la que tienen complicidades y negocios. Y no ser parte de esas complicidades y de esos negocios te puede generar mucho aislamiento. Ayer mismo en el Pleno yo lo veía y lo sentía. O sea, decía, ¿en serio no se dan cuenta de lo que significa dejar las cosas como están? ¿En serio creen que es un problema de no hablemos de algunos trabajadores? No, de los trabajadores sí podemos hablar. ¿En serio? O sea, ¿en serio creemos que triunfó el proletariado cuando tenemos un bibliotecario de 53,000? Por favor. O sea, ¿en serio? ¿No tenemos claro que estamos combatiendo un problema de corrupción? Y lo que les dije, ¿y si no es ahora, cuándo? ¿Y si no somos nosotros, quién? Rodrigo. O sea, conozco diputados de 7 legislaturas previas que han intentado lo mismo y no han logrado nada. Y entonces, claro que hay momentos, o sea, no soy parte de ese grupo, no soy. Y sé claramente que sí formo parte, de cualquier manera, de esa élite de la que en general nos componemos los políticos. Acabo de leer un libro genial de Almadeira Murillo donde dice que donde te dicen, sí, cómo no, pase usted, diputada. O sea, tengo claro que formo parte de esa gente que tiene un montón de privilegios. Sí. Pero lo que yo les digo es que esos privilegios, fíjate bien, Rodrigo, el privilegio de haber conocido a niños de 110 países del mundo a los 10 años. Date cuenta de haber crecido en una familia de un médico donde el único tesoro que hay en esa casa son 7,168 libros que están a punto de ser donados a la universidad. O sea, mi papá decía que si los ladrones entraban a la casa iban a renegar porque no había nada más que libros. Y es cierto, no hay nada caro, y ni siquiera libros caros, sino muchos libros. Sí. Luego, el privilegio de haber estudiado en la universidad, hasta un doctorado, 2 maestrías, una especialidad. O sea, haber sido diputada federal a los 24, haber sido la primera secretaria general y candidata a la presidencia de la FEU. O sea, por Dios, es una vida sumamente privilegiada. Y si no quiero esa vida privilegiada para hacerme rica y para tener bolsas de 40,000 pesos, ni me gustan ni me ajustan. Pienso que mi bolsa es tan buena, o sea, soy tan orgullosa, ¿no? O sea, si no estás en esa lógica, entonces lo único que vale la pena es hacer algo que sirva de algo. Y es terrible, porque de la Escuela de Administración Pública, ¿sabes qué quedó? Lo único que quedó son los cursos reales que le dimos a esas personas que tomaron esos cursos. O sea, la educación. Porque se rajaron también del servicio público de carrera. Y al final no lo hicieron. ¿Sí? Y el servicio profesional de carrera del INE y de lo federal están a punto de desmantelarlo. Entonces tú dices, y de cuando fui secretaria de Educación, podría decir muchas cosas, pero en concreto, por lo menos un año, 20,000, no 3, 20,000 niños comieron comida de altísima calidad, diseñada por los mejores chefs de México, con menús del Instituto Nacional de Nutrición, y tuvieron clases de teatro, de canto, de baile y de instrumentos musicales. Y para de contar, porque apenas me fui, desmontaron todo. Entonces, en el Ejecutivo por lo menos tienes la posibilidad de llevar a la práctica tus ideas, de usar el dinero público, no para robártelo, sino para hacer algo concreto. O sea, tiene esa gracia el Ejecutivo, pero también tiene la desgracia de ser totalmente volátil. Sí. Es decir, te vas, se acabó. ¿De acuerdo? Es terrible. O sea, este país no tiene profesionalización de servicio público. En estricto sentido, el legislativo
podría ser mucho más trascendente. Pero ve el nivel de los debates. O sea, para empezar, ¿cuáles debates? O sea, no quieren debatir. Hay una lógica que la he señalado que es la del ostracismo. O sea, el autoritario no dialoga, porque en el diálogo no hay manera de que no encuentres, aunque sea un punto de acuerdo chiquitito. A lo mejor decides divorciarte, a lo mejor 99% de lo que hiciste estaba mal, pero siempre vas a encontrar algo que le puedes conceder al otro, ¿no? Y a mí, te va a parecer también muy extraño, pero a mí no me gusta la guerra, a mí no me gusta pelear, pero el tipo de acuerdos cómplices tampoco. Entonces no está fácil, no está fácil. Entonces, ¿qué quiero? Me preguntaste qué quiero. A largo plazo, lo que quiero es ser... con el corto plazo. Claro, a largo plazo, lo que quiero es que al final, cuando me muera, o sea, y mi papá decía eso, que un político es como las corridas de toros, que solo puedes decir si fue bueno o malo hasta que se muere. Porque pudo haber hecho muchas cosas mal y luego de repente hacer una cosa increíble, maravillosa, extraordinaria, importantísima. O sea, Fray Antonio Alcalde fundó el Hospital Civil más de 90 años, ¿no? Tenía más de 90 años. O alguien puede tener una trayectoria impecable, maravillosa, y al final cometer una barbaridad imperdonable, imperdonable. Entonces, lo que yo quisiera al final de la historia es que se dijera que fui congruente con lo que dije que pensaba. Eso. Y te digo una cosa, es muy difícil, muy difícil. Entonces, las metas, bueno, mi meta a corto plazo es muy concreta, ¿eh? O sea, ayer cuando nos acusaron de que limpiar la nómina del Congreso parecía ser mi única agenda, ¿te parece poco? Un aviador que corramos y uno que entre al servicio civil de carrera es mi verdadero indicador de éxito. Y te digo algo, el riesgo de que no pase nada es gigante. Puede no pasar nada. Entonces, con uno que logremos, y te digo una cosa, sí va a ocurrir. Sí va a ocurrir. No hay manera. Si nosotros no cejamos, si nosotros no aflojamos, no hay manera de que en esta legislatura por lo menos no se corra uno. Y claro, lo del concurso es más difícil porque por eso necesitábamos dinero ayer. Pues si no das dinero para el concurso y si no abres las plazas para los titulares del servicio, ¿cómo arranca el servicio? Es humo, humo. ¿Y cómo pueden ser tan autoritarios y tan egoístas y tan incongruentes de no abrir 3 lugares que ya están? No costaba nada. Y ve lo que me cuesta allá no hablar como te estoy hablando así. A ti, porque si de por sí, con el tono moderado que trato de mantener allá, se alteran, imagínate si dijera realmente lo que pienso y cómo lo pienso. Es un fraude. Pero si les digo que es un fraude, pues arde Troya, ¿no? En fin, entonces mi meta a corto plazo es cumplir en el Congreso del Estado 3 cosas. Número 1, la reforma al Congreso, es decir, que efectivamente se limpie la nómina. Esa es la reforma administrativa presupuestal. La segunda es, si no se aprueban, por lo menos que queden establecidas nuestras iniciativas de auténtica división de poderes. Reforma al informe de gobierno, reforma a las comparecencias y reforma al nombramiento, ¿verdad? Reforma a las designaciones y reforma a la lógica como se hace el presupuesto y reforma a cómo se gestiona y se evalúa una deuda. Así que no, perdónenme, mis agendas no me faltan. Lo último que me falta son agendas. Y lo otro tiene que ver con las mujeres. Tenemos que dar, fíjate, yo pensaba que mi agenda primordial cuando entré era lo del trabajo doméstico. Ya está en la Constitución, pero ahora nos falta la ley reglamentaria. Pero todos sabemos que si eso no aterriza en dinero, es polvo. Ahora pienso que el verdadero reto, y ese sí no sé si lo voy a lograr, es encontrar un punto de, valga la redundancia, no de encuentro, encontrar un punto en el que logremos que la bancada de mujeres tenga una propuesta real, genuina, verdadera para atacar la violencia contra las mujeres. Entonces son 3. Lo del Congreso, o sea, lo de la nómina del Congreso, porque significa acabar con la corrupción y servicio público de carrera, las reformas estructurales del Congreso, que son las que ya te dije, y que la bancada de mujeres no sea un fraude, porque es vergonzoso que seamos 24 mujeres y seamos incapaces de tal. Entonces ese sería a corto plazo. Y a mediano plazo, esa es la más difícil, porque ahí es donde aparecen la danza de las candidaturas, ¿no?
Y entonces, si a mí me lo preguntas, se lo digo a propios extraños. Yo lo que quiero es regresarme a la universidad ya. O sea, lo que yo quiero, lo que yo quiero es volver a la universidad terminando mi periodo como diputada. Eso es lo que yo quiero. ¿Como rectora? Pues, o por lo menos, o sea, como profesora no he dejado de estar un solo día. Y de una vez también aprovecho para decir que esa vulgaridad de decirle dobleteros a las personas que trabajamos doblemente es una triquiñola con la que yo no me dejo embaucar. No solamente porque doy mis clases, no solamente porque investigo, no solamente porque hago labor de extensión, no solo porque soy parte del consejo universitario, sino porque es una idea vulgar. Tú lo que quieres es que más profesores universitarios y gente con nivel académico esté en el Congreso y quieres al revés, que los que tenemos experiencia parlamentaria y de gobierno demos clases. En cada país civilizado, ¿sí? Lo que haces es buscar eso, no huir de eso. Entonces es algo conceptual, no es una vulgaridad. Además, como si los salarios aquí y los salarios allá fueran salarios que si no eres ladrón te vas a volver rico. Si no eres ladrón y solo te dedicas al servicio público, vives dignamente, vives privilegiadamente, sí, estás en el decil más alto, no hay manera. Tus 67,000 pesos y tus 20,000 pesos de la universidad no se comparan con lo que gana la mayoría de la población. Casi se comparan con el auxiliar de encuadernación del Congreso. Entonces, pero entonces me decía que le interesa la rectoría. Pues es que se me hace grandilocuente, porque ¿quién dice que yo tenga las capacidades? Bueno, yo fui rectora de un centro universitario. Y fui secretaria de Educación. Pero puede haber otros que tengan más méritos. O sea, yo no lo veo en términos del puesto, sino de qué capacidades tienes y si efectivamente sirven para hacer algo. Entonces, sí, claro. ¿Cómo se llama? Bueno, pero también te digo algo, pero también no me hago o sea, tampoco soy farsante. Evidentemente, si Hagamos tiene una participación electoral y sirven mis pequeños números o sirve mi pequeña trayectoria y ayuda lo que yo pueda hacer, claro que voy a ir en una candidatura que sirva para empujar a que las cosas en las que creo tengan un espacio electoral. Entonces no digo, no voy a ser candidata, desde ahora les anuncio que, como dicen los políticos tradicionales, denme por muerto. No, a mí por muerta no me den nunca, al contrario, ¿sí me entiendes? Porque claro que me encantaría estar en espacios donde todos estos que han cometido todas esas tropelías vayan a prometer espejitos, ¿no? Entonces, pero aún, lo que sí te puedo decir es que aún no sabemos qué participación electoral vamos a tener. O sea, no sabemos si vamos a ir solos, si vamos a ir en alianza, qué vamos a hacer. Y lo que sí sé, esa es ponla en meta a mediano plazo, voy a escribir muy claramente mi pliego petitorio para con quien sea que nos aliemos, la alianza sea sobre eso. Porque claro, con Alfaro también fue sobre una serie de cosas, él se echó para atrás de todas. Pero ahora lo que quiero es que quede públicamente en torno a que nos aliamos, para que no quede que nos aliamos por 3 diputaciones que de poco sirven si no puedes hacer nada. Quirino, Quique y yo éramos muchos, pero ¿qué podíamos hacer? Nada. No, bueno, o sea, más que anécdota, diría que son dos, va. Mejor una sola para que esa sea la que salga, y luego te cuento la otra. La de los niños, sin duda. No, la de haber llevado la comida a las escuelas. O sea, sin duda, más que anécdota, o sea, el hecho más entrañable que he vivido en toda mi trayectoria pública ha sido poder lograr que las 100 escuelas públicas más pobres de toda la ciudad, con los 20,000 niños más pobres de toda la ciudad, todos los días tuvieran una comida balanceada en serio, impecable, cocinada por los mejores chefs de México, Enrique Olvera, Mónica Patiño, Elena Reigadas, o sea, los chefs más importantes del país hicieron esos menús. Hicieron los menús en el Instituto Nacional de Nutrición y las recetas los chefs. Y esa comida llegó impecable y gratis todos los días a 20,000 niños. Y esos niños jamás en su vida habían tenido la posibilidad de tener clases de teatro, de canto, de danza, de instrumentos musicales gratuitas. ¿Sí? Y sus mamás
Además tuvieron la oportunidad de trabajar hasta la hora que necesitaban sin tener el miedo de dónde estaban sus niños estaban seguros y además se ahorraron el dinero de esa comida y de esas clases. Y además, con esos niños todos fueron a conocer el Palacio de Bellas Artes, a la ópera y a disfrutar el teatro más hermoso de este país, como la crema innata de este país, y además fueron a cantar ópera. Formamos 10 orquestas a cantar, no de público, fueron a cantar ópera en el Auditorio Nacional. Tienes a Cham, que no me dejará mentir, todo eso es real. Entonces, si a mí me preguntas una cosa satisfactoria, que realmente digas, ocurrió algo, doble contra sencillo, a ver quién más lo ha hecho. De esa yo me siento muy orgullosa. Y sí creo que la más desagradable es la de... ¿Qué será? No, hombre, desagradables tengo más. Sí, déjame pensar. Yo creo que la más desagradable, y no voy a decir los nombres, pero la más desagradable es cuando, bienvenido, es cuando los actores políticos más importantes con los que yo he hecho acuerdos han decidido no cumplir con lo que se comprometieron. Es terrible, porque te digo algo, uno hace campaña con eso en la calle, uno le promete eso a la gente en la calle, uno boconea con eso en la calle, uno dice que eso es lo que va a hacer y se echan para atrás, pero ¿sabes cómo? Sí, eso es lo peor, cuando se echan para atrás vulgarmente, o sea, cuando quedan en una cosa y luego no la hacen, de verdad, eso es lo peor. Y aquí mismo en el Congreso ha pasado. ¿Cuándo acordamos lo de IMCO? Cuando aprobamos el presupuesto, fue en febrero. ¿Y ve cuándo se hizo? En diciembre, ¿no? Y ayer, ¿creen que me engañan con que sí, claro, lo vamos a hacer, pero no en el momento procesal? Por favor, si realmente lo quisieran hacer, cualquier momento hubiera sido el momento procesal. Y además, con el aval del Pleno, hubiéramos tenido más argumentos para decir que se tenía que hacer. Entonces, lo peor que me puede pasar es cuando alguien con quien acordé algo se raja. Bueno, sin duda hay avances fenomenales. O sea, cuando yo fui diputada la primera vez gracias a la acción afirmativa, o sea, gracias a que había una cuota del 30% para que hubiera mujeres jóvenes. Si no, yo no hubiera sido jamás diputada en esa época. ¿Por qué? Porque todos los hombres decían, ¿cómo crees? ¿Es una chavilla? ¿Qué experiencia va a tener? Yo ya fui senador, yo ya fui gobernador. Y pues tenía razón. Pero pues ¿de dónde vas a sacar la experiencia? ¿Y de dónde vas a sacar a las mujeres si no les das la oportunidad de participar? O sea, el asunto de la cantidad de mujeres en política per se es un avance. 2, el hecho de que ya se esté considerando la posibilidad de que haya una mujer candidata, no candidata, sino presidenta de la República. Eso puede ocurrir. Es más, va a ocurrir. Eso no, se me enchina la piel. Date cuenta. Es el hecho de que seamos mayoría en el Congreso. O sea, cuantitativamente, claro que hemos avanzado. 2, legalmente, pues tenemos la igualdad jurídica. O sea, ya en este momento prácticamente no hay nada, ¿no? En donde legalmente haya, digo, teóricamente ya no hay nada en donde no estemos en condiciones de igualdad. Pero la implementación de esas políticas y demás, voy a decir algo muy duro, me temo que casi, porque puede parecer injusto, pero te juro que casi ha fracasado. En el estado de Jalisco, sí lo digo con todas sus letras, ha fracasado. Este gobierno en materia de equidad de género y igualdad es un fraude, un fracaso. Y me duele más porque la secretaria sabe, la secretaria conoce, la secretaria se supone que quiere y ve los resultados. Un gobierno que dice que no le toca. O sea, ese es el fracaso total de la política de género y de toda capacitación. Pues, ¿cómo cree? También se me paran los pelos, punto. O sea, es lo que le dice, descomposición social. ¿Y quién cree que descompuso la sociedad? Y otra cosa, y si descompuso la sociedad, ¿a quién le toca arreglar la sociedad? O sea, sí es, ya no digamos de clases de doctorado, de primaria. O sea, ¿a quién le toca lo social? Al gobierno, ¿no? Entonces, no, o sea, claro que hay avances, pero los avances, ¿sabes cómo se han tenido que lograr? Con luchas,
arrancándolos de las paredes. Nadie nos ha regalado nada, nadie nos ha concedido nada. Es terrible. O sea, yo no sé cómo las mujeres de veras hemos aceptado ser la servidumbre de la humanidad durante tantos miles de años. ¿En qué cabeza cabe? Y sí creo que para la solución de ese problema tenemos que involucrar a los hombres. Yo estoy en contra de la idea de que es sin los hombres. Pues ¿cómo? O sea, si son los victimarios y nosotras las víctimas tenemos que salir de esa situación construyendo las cosas de otra manera. Claro. De hecho, todo lo que te he dicho, lo más difícil es eso. Absolutamente sí. Y de hecho creo que en la presidencia de la República va a ganar una mujer. ¿Y en el Estado? No lo sé, porque creo que si no se obliga a que sea una candidata mujer, los partidos van a lanzar candidatos hombres, doble contra sencillo. Entonces, salvo que estuvieran obligados, cosa que creo que no va a ocurrir, entonces es muy difícil, ¿no? Salvo que un partido, bueno, decida tener una candidata, veo difícil. O sea, lo veo no porque no puedan y no porque no haya quien, sino porque difícilmente los van a obligar a que sea mujer, y si no los obligan, no va a ser mujer. La violencia contra las mujeres, porque lo que yo creo es que entre más empoderamiento, entre más emancipación de la mujer, como dejamos de ser sumisas, subordinadas, calladitas, apechugadoras, entonces yo creo que esta emancipación y esta rebelión ante la falta de acción del Estado ha provocado, ante la impunidad, una mayor violencia de parte de los hombres, porque antes la violencia contra las mujeres estaba soterrada, o sea, éramos golpeadas, violadas, calladas, ninguneadas, pero no se sabía. Entonces ahora, como estamos más empanizadas, ¿no es cierto?, más empoderadas, más emancipadas, es que es una combinación, emancipada y empoderada, empanizada. Como estamos más emancipadas, entonces es más visible la violencia. Entonces, esta emancipación ha generado la visibilización. O sea, no es que la emancipación generó la violencia. No, ya existía, pero no sino la veíamos. La visibilización lo ha mostrado. Y si el gobierno dice que no le toca, pues entonces, ¿quién? Ya. Está durísimo. Yo tengo que lograr el pago al trabajo doméstico de las amas de casa. Si logramos el pago al trabajo doméstico de las amas de casa, eso va a ser como liberar a las mujeres de un grillete de 25 kilos, como de si cargaras un costal de cemento todos los días. Más bien lo que creo es que tenemos que lograr la unidad del movimiento feminista en la diversidad. Es decir, que las académicas feministas, las políticas feministas, las jóvenes feministas, las lesbianas feministas y toda la variedad de feministas que se te ocurran, tenemos que lograr la unidad para detener la violencia contra las mujeres. Eso es, y obligar al Estado, o sea, más allá del gobierno, al Estado, a hacerse cargo de esa violencia. O sea, tengo muy clara la consigna. O sea, la evaluación es que a pesar de la rebelión, que a pesar de las marchas, no tenemos resultados. ¿Por qué? Y yo pongo dos requisitos. O sea, el requisito es la unidad, o sea, las condiciones son la unidad de todo el movimiento feminista como de lugar contra la violencia, la unidad en la diversidad, y que nos tenemos que unir en torno a la exigencia de que al gobierno sí le toca.